Hola, buenos días hermanas, hermanos, ¿cómo están? Pues hoy en día vamos a hacer una reflexión sobre el libro de Génesis, con un enfoque en lo que es la creación de Dios. Pues yo creo que sabemos que el libro de Génesis es el primer libro en la Biblia y ahí relata la historia de cómo Dios creó todo lo que podemos ver. Pero algo muy interesante es que en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis se presenta 2 historias distintas de la creación del mundo. Así es que en el primer capítulo es lo tradicional, lo que siempre leemos y escuchamos, que Dios creó todo lo que vemos en 6 días y luego en el 7º día Dios descansó. Pues esa es la historia que muchos sabemos. Pero si leemos en el capítulo 2, presenta otra historia de la creación. Dice, comenzando en versículo 4, en la segunda parte del versículo, dice: el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos y así que miren, el día, eso fue un solo día. Esta versión de la creación, todo sucedió en un día nada más. Dice, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos y toda la planeta del campo antes de que existieran la tierra y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra, más bien de la tierra salía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre. Infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Ok, miren, aquí vemos que en el mismo día que Dios hizo toda la tierra, también hizo el hombre para cultivar la tierra. Y dice que después Dios creó una jardín. Aquí dice en versículo 8, y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso el hombre que había formado. Miren, en un solo día Dios creó todo y luego creó el hombre, y después de eso creó un huerto y luego puso el hombre en el huerto para cuidar del huerto. Así es que Dios tuvo un propósito para el hombre. Bueno, quizás eso es algo muy nuevo, pensar que hay 2 historias de la creación en la Biblia. Pues vemos en capítulo 1 y ahí está. Si quieren abrir sus Biblias y leer ahí en capítulo 1 dice que Dios creó todo lo que vemos en 6 días y luego descansó el 7º día. Pero después, en capítulo 2, dice que todo sucedió en un día. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, hermanos? Si la Biblia dice 2 cosas. Pues eso es lo interesante de la Biblia, hermanos. La Biblia es algo que podemos entender, porque la vida es muy parecida a la Biblia. En la vida cotidiana encontramos diferentes perspectivas de la misma cosa. Yo creo que todos podemos entender en una familia, por ejemplo. Hay 2 niños y una mamá. Algo sucede entre los niños y los niños se acercan a la mamá y le dicen, oye, ma. Hay un pleito entre los niños, oye, ma, él me hizo algo. Y el otro niño dice, no fue así, él me hizo algo, ¿no? Entonces, de la misma historia vemos 2 perspectivas, ¿no? Y ahí está la mamá para discernir realmente cómo fue. Pero la mamá sabe que entre los 2 niños, ella puede entender aún más lo que es el conflicto entre los niños. Así es que nosotros aquí vemos 2 historias en la Biblia de la creación, y con estas 2 historias podemos aprender más realmente de los propósitos de Dios para nosotros.
Entonces podemos preguntar, en vez de decir, pues ¿cómo fue realmente? No, podemos decir, ¿qué es el propósito de Dios? ¿Qué verdad nos enseña de Dios aquí en esta historia? Entonces ahí vamos, en capítulo 2, ¿qué es lo que nos enseña? Bueno, yo creo que cuando vemos aquí un huerto con plantas, un río, todo bonito, ¿no? Como una imagen de vacaciones. Es muy bonito pensar en todo eso, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido si en este verano pasado todos pudimos ir a Cancún juntos? Sería muy increíble, ¿verdad? Pensar en esas imágenes bonitas. Nos llaman mucho la atención porque para la mayoría de nosotros es imposible, ¿no? Pues este verano no pudimos ir a Cancún, pues de una cosa estamos en medio de una pandemia global. Otra cosa, a veces lugares así no son para personas normales, ¿no? Cuesta mucho dinero. Y otra cosa, están presentes cada vez más esas políticas injustas de la inmigración que prohíbe que las personas crucen de diferentes fronteras. Hay cosas en este mundo que nos prohíbe ver realmente las bonitas cosas que se presentan aquí en el huerto de Edén. Sabemos que este mundo no es perfecto, hermanos. Este mundo se marca con la violencia. Este mundo se marca con el racismo. Este mundo se marca del dolor, de la enfermedad. Y leemos aquí esta historia de un lugar muy bonito y nos hace preguntar, pues, ¿dónde está eso? ¿Dónde está un lugar así tan bonito como Edén? Yo creo que las primeras personas que leyeron esta historia tenían la misma pregunta, porque después de lo que presenta aquí en la Biblia de Edén, nos dice dónde está ubicada. Dice en versículo 10, de Edén salía un río que regaba el huerto, de allí se dividía en otros 4 ríos. Y luego dicen los nombres de los ríos. Uno es Pisón, uno es Gihón, otro río es Eufrates y otro es el Tigris. Bueno, de esos ríos podemos ubicar 2 ríos hoy en día, y los otros ríos, pues la verdad no sabemos si es uno o es otro, y muchos sospechan, pues por ejemplo, dónde están ubicados. Pero sabemos los dos ríos, del Tigris y de Éufrates. Entonces podamos saber que este jardín, el huerto Edén, realmente existía aquí en la tierra donde tú y yo pisamos todos los días. El propósito de Dios no era estar lejos. El propósito de Dios no era estar en los cielos mientras nosotros estamos aquí. No, el propósito de Dios era acercarnos con nosotros cada día, vivir aquí en el huerto con nosotros. Ahí nos puso en su creación. Y sabemos que mucho más después en la Biblia que Dios vino otra vez. Jesús. Dios en la carne, con un cuerpo como nosotros, porque Dios quería estar cerca de nosotros. Así es que, hermanas, hermanos, cuando tú y ustedes están pasando por estas cosas difíciles en este mundo, cuando ustedes ven la violencia, la enfermedad, la injusticia, el racismo, sabemos que Dios está cerca. Y así fue su propósito desde el principio. Creó un lugar donde Él pudo vivir con nosotros. Y luego llegó como Jesús para vivir con nosotros y sigue aquí con nosotros como el Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, está cerca y está viviendo en sus corazones. Así es que hoy en día les invito a llamar la presencia
del Espíritu Santo a vivir cerca de ustedes, aquí en los corazones, aquí en esta iglesia y aquí en nuestra colonia, para realmente lograr el propósito de Dios, que es acercarnos con nosotros en su reino, para que podamos participar en las buenas obras de Jesús aquí en el reino de Dios que está presente en nuestra tierra, en nuestra colonia, en nuestras familias y en nuestros corazones. Amén, hermanos. Bendiciones.